El 442 establece pautas de fijación de la compensación económica que tienen que ver todas con cuestiones objetivas que están relacionadas con el estado patrimonial, la dedicación, es decir, cómo vivieron, la edad, la capacitación laboral, quién se queda viviendo en la casa, todas pautas objetivas para analizar si procede o no procede. Y termina la norma estableciendo un plazo de caducidad corto, 6 meses de dictada la sentencia para poder peticionar la compensación económica y si no, no se va a poder peticionar. Plazo de caducidad corto que responde a este principio de concentración de los efectos del divorcio. Una vez que se tramita el divorcio, tratemos de tratar allí, en ese momento, todas las cuestiones y no seguir avanzando en el tiempo y que 15 años después, 10 años después, 5 años después, venga uno a pedirme compensación económica porque yo lo dejé. Doble comparación, se produce una doble comparación entre ambos cónyuges, comparación tanto del pasado, es decir, cómo desarrollaron su vida matrimonial, de cómo quedan ante el divorcio y qué es lo que va a pasar en el futuro. Todo esto es lo que va a tener que evaluar y comparar el juez. Vamos a avanzar porque si no... Segundo efecto, atribución del uso de la vivienda. 441, compensación económica. 442, pautas de procedencia y de fijación de quantum, las dos cuestiones. 443, segundo efecto, atribución de la vivienda. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. El juez determina procedencia, plazo de duración y efectos del derecho sobre la base de las siguientes pautas, entre otras. Como siempre, carácter enunciativo. ¿Quién se queda con los chicos? La persona que está en situación económica más desventajosa, estado de salud y edad de los cónyuges, intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Y esto es muy interesante que aparezca. Es decir, se queda viviendo en la casa quien, por ejemplo, tiene también a su cargo a su padre, madre, tía, o sea, otros integrantes del grupo familiar que pudieran ver alterada también su situación de techo ante el divorcio, ¿se entiende? Esto es una pauta que es importante, sobre todo para las personas en una situación de vulnerabilidad también derivada de la edad, ¿no? Estoy pensando en las personas ancianas que por ahí vive con un hijo o con una hija y que el divorcio del hijo o de la hija pueda generar que también quede sin techo este adulto mayor. La procedencia, duración y efectos determinados judicialmente, es decir, esto está relacionado con una casuística, mucha flexibilidad, el juez otra vez, un juez activo que puede adecuar la norma a las exigencias de cada caso. Las pautas siempre son objetivas, como vieron esos 4 incisos que establecen cuáles son, a quién le corresponde la atribución de la vivienda, no importa por qué se divorciaron. No hay ninguna referencia a la culpabilidad o inocencia en la decisión de divorciarse porque no hay más culpa. Simplemente son factores objetivos que nos evidencian el grado de vulnerabilidad o la situación de vulnerabilidad o de mayor necesidad que se encuentra uno u otro. Los efectos 444, o sea, qué efectos provoca esta atribución, también los establece el juez. Ya sea establecer una renta a favor de quien tiene que soportar esta restricción, ¿no?, a su patrimonio, que tiene que soportar el uso por otro, lo que hoy conocemos como canon locativo, que la vivienda no sea partida, que no sean enajenados sin acuerdo expreso de ambos, que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges sea partido ni liquidado. La decisión produce efecto frente a terceros a partir de su inscripción registral. Por supuesto que la atribución, para ser enrostrada, tiene que ser inscripta registralmente. La continuación del contrato de locación también aparece, cuestión que hoy ya teníamos, pero también aparece en este artículo de la atribución de la vivienda, incorporado ya al Código Civil, es decir, que el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar con la locación de su cónyuge locador, a pesar del divorcio. Causas de cese en el 445, sea porque se cumplió el plazo fijado por el juez, porque cambiaron las circunstancias, o por las mismas causas de indignidad. Es decir, si yo cometí alguna causa de indignidad contra mi excónyuge, porque me quedé un poquito herida, entonces cometí alguna causa que implica la indignidad, también esta causa, ¿se acuerdan ustedes que las causas de indignidad son aquellos atentados más fieros, más fuertes contra el que después era el causante, ¿no? Esto hace cesar también el derecho a la atribución. El tercer efecto, los alimentos. Algo hablamos antes, los alimentos durante la convivencia, durante la separación de hecho, ahora vemos los postdivorcio, que proceden en 2 supuestos. A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse, es decir, yo tengo una enfermedad grave y preexistente que me impide autosustentarme, los 2 requisitos. Esto es algo parecido al 203 de hoy. ¿Se acuerdan? Que no se usa, ¿no? Pero que exigía no una enfermedad preexistente, sino que la norma actual exige que haya una alteración mental grave que haga imposible la vida en común, ¿no?, derivada de la toxicomanía o de la debilidad constitucional. Bueno,
Esta norma es un poco más amplia, es una enfermedad grave preexistente, pero lo que importa es que impide autosustentarse. Esta es la idea que subyace, es mi cónyuge se encuentra en una situación de vulnerabilidad tal que no tiene forma de seguir adelante su vida en forma autónoma. Por eso recae en mí que soy el cónyuge. Por eso yo me puedo divorciar, pero soy responsable por el otro. Porque yo me casé con el otro y formé una familia con el otro y esto hace generar vínculos de solidaridad con respecto al otro. Y esta obligación es tan fuerte que se transmite a los herederos del alimentante en el caso de que fallezca. 208 hoy. ¿Se acuerdan, no? Bien. El segundo supuesto es, solamente es procedente entonces en el primero y en el segundo. El B es a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en cuenta los incisos B y C del artículo anterior. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica del 441. O voy por compensación o voy por alimentos. No puedo juntar todo para hacerme de un fondito, ¿está? O voy por un camino o voy por el otro. Este supuesto es ese supuesto en el cual mi cónyuge no tiene nada, está en la lona absoluta y no tiene ninguna posibilidad de procurárselos. Es el típico caso de el bohemio que toca la guitarra divino y me endulzó la oreja y me enamoré y me casé. Y a los 10 años me harté del bohemio y andé a laburar y dejé la guitarrita. Y todos los motivos que me enamoraron son los que me desenamoraron luego. Y le pego una patada y lo saco de encima. Ese, que no generó nada, bueno, se encuentra en una situación desastrosa que yo soy responsable también. Son los del 209 de hoy, que también, a ver quién encuentra un fallo de 209 en algún repertorio jurisprudencial. Son herramientas que en el Código Civil están, pero la verdad que son de muy, muy poco uso. Esto no impedía que el Código Civil y Comercial también recogiera esta causal, pero pone esta limitante con respecto a la compensación económica. O se va por los alimentos de extrema necesidad o se va por la compensación económica, pero yo no puedo sumar uno u otro. Hay causas de cese previstas para estos alimentos postdivorciales, causas de cese que también son de tipo objetivo y subjetivo, y bueno, como resumen, procede excepcionalmente en estos dos supuestos, enfermedad grave y preexistente que impide el sustento o una situación de extrema necesidad, que son 208 y 209 de hoy, ¿no? Para poder uno tener la referencia más clara con variaciones, pero en definitiva son estos. Duración limitada, la del inciso B, porque la otra se transmite a los herederos. No es acumulativa la compensación económica, cláusula de ceses legales y también pueden ser de fuente convencional. No nos olvidemos que siempre los cónyuges podrán pactar la procedencia de cuota alimentaria aun cuando no entren en alguno de los supuestos de la A y B. Simplemente por autonomía de la voluntad y por convenio de partes puede ser que pacten. Respecto a los hijos, plan de parentalidad. Podrán traer también en la propuesta o en el convenio un plan de parentalidad, es decir, cómo van a desarrollar el ejercicio de la responsabilidad parental y qué van a hacer con la cuestión de los alimentos. Plan de parentalidad que probablemente se vea también cuando vean responsabilidad parental, que creo que tienen, ¿no? Algo de responsabilidad parental. Muy bien, de Marisa. Que ya lo vamos a ver entonces. Los alimentos también lo va a ver seguramente Marisa. Y el tercer efecto es relacionado al régimen patrimonial matrimonial. Es una causa de cese, fíjense, igual que hoy, el divorcio es una causa de cese de la comunidad. Ustedes saben que el régimen patrimonial podemos optar por mantenernos en la comunidad de bienes o elegir un régimen de separación de bienes. Pues bien, el divorcio implica el cese del régimen de comunidad de bienes con efecto retroactivo, igual que hoy. Hoy se acuerdan que el 1306 trae el efecto retroactivo. Dice el 480, la anulación del matrimonio, el divorcio, la separación de bienes producen la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día de la notificación de la demanda o de la petición conjunta de los cónyuges. No varía. Nos retrotraemos, o sea, es la sentencia de divorcio la que provoca la disolución, pero lo retrotraemos sus efectos al momento de la petición, del planteo, no demanda, de la petición de divorcio, sea de uno o sea de los dos. Pero el segundo párrafo dice esto. Si la separación de hechos sin voluntad de unirse precedió a la anulación del matrimonio o del divorcio, la sentencia tiene efectos retroactivos al día de esa separación. Es decir, la regla es, la sentencia provoca la disolución y provoca efectos retroactivos desde el momento de la petición. Pero si ese divorcio hubo antes una separación de hecho, se retrotraen al momento de la separación de hecho. Finalmente, la separación de hecho se transforma en causa de disolución del régimen de comunidad de bienes en términos legales.
Porque esto ya lo venía diciendo la jurisprudencia. De hecho, en Provincia de Buenos Aires la Corte ya lo venía sosteniendo. Que la separación de hecho en este caso provoca que no sea posible sostener que el otro venga a reclamar el 50% de lo que haya adquirido el separado de hecho porque el principio de abuso del derecho, bla, 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 lo que sabíamos. También en las cámaras nacionales civiles, es decir, en plenario, ya habían resuelto esto, pero ahora viene en forma normativa. Es decir, la separación de hecho que precede al divorcio hace que se retrotraiga la fecha de la disolución. Esto es importante porque esto va a modificar muchas cosas. En todos los casos quedan a salvo los derechos de los terceros de buena fe, que no sean adquirentes a títulos gratuitos, por supuesto. La partición también se puede solicitar a todo tiempo, se divide todo lo que haya, conforme pacten incluso en las proporciones que pacten. Pueden ser que en el convenio las partes acuerden, en el convenio regulador, que se van a dividir los bienes que son A, B, C y que valen tanto, tanto y tanto, y se lo van a repartir 70-30, porque quieren, porque o sea, la proporcionalidad también es posible ser acordada. Si nada dicen, y la partición va judicial, por eso nada dicen, la partición será 50 y 50. El 498 es lo que lo establece. Finalmente, si todos los interesados son plenamente capaces, se aplica el convenio libremente acordado, con lo cual no es necesariamente por mitades, pueden acordar lo que quieran. ¿En qué contexto se va a dar este divorcio? Hay algunos principios procesales. Ustedes saben que hay un capítulo destinado a proceso de familia y hay allí normas respecto al proceso del divorcio. Normas que nos hablan de este juez activo, de este juez ágil, de este juez que busque e intente lograr la tutela judicial efectiva. Esto es lo que importa. Es que el proceso de divorcio no se transforme en un proceso kafkiano, de ida, venga, y no me trajo la propuesta, entonces rechazo, entonces empiece de nuevo. No me trajo la propuesta, adecúe su petición a la propuesta. No empiece de nuevo el juego de la oca. ¿Se entiende? O sea, la tutela judicial efectiva requiere que haya jueces y funcionarios judiciales que eviten la kafkianización, estoy inventando una palabra, que evite la tortura que significa seguir un proceso judicial que va dando vueltas sin ningún tipo de resolución. Y para esto, los principios generales del proceso de familia son principio de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Es decir, los jueces tienen herramientas explícitas como para tener jueces y todos los funcionarios judiciales, para tener cierta agilidad o mayor agilidad en el proceso judicial. La cuestión de la competencia se mantiene, el último domicilio conyugal, pero también se amplía. O el demandado de elección del actor, esto está igual, o de cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta, es decir, podemos. Si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno de los cónyuges en la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio, es competente el juez del proceso colectivo. Esto también es interesante porque se resuelve la cuestión de la atracción, el foro de atracción del proceso falencial. Medidas previsionales, por supuesto que el juez puede establecer medidas previsionales y también vienen en el Código de Fondo. Deducida la acción de nulidad o de divorcio o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas previsionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Puede especialmente, pero también puede otras cosas, ¿no? Determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar el uso de la vivienda, si corresponde establecer la renta, ordenar la entrega de los objetos de uso personal, disponer un régimen de alimentos y ejercicio de cuidado conforme a la establecido en el título séptimo, determinar los alimentos que le solicita el cónyuge, es decir, todas las cuestiones que, por ejemplo, vienen en la propuesta, no son aceptadas en la contrapropuesta, por eso no llegamos al convenio, el juez puede dictar la sentencia y puede también fijarlas como provisionales, como medidas provisionales. Puede evitarse de esta manera que aparezcan después expedientes de medidas cautelares reclamando, por ejemplo, la fijación provisoria, que por supuesto que se pueden interponer durante el trámite del divorcio, va a durar muy poco, pero que se pueden interponer. Ahora, el juez ágil puede, cuando hay propuesta, contrapropuesta y no hay convenio, resolver a través de medidas provisorias y determinar algunas cuestiones que puedan beneficiar la mejor funcionalidad de esta familia y dejar resuelto ya, por ejemplo, la contribución alimentaria. Cuando hay niños sabemos que va a haber fijación de cuota alimentaria. Puede ser que con los elementos que se acompañaron a la propuesta y la contrapropuesta ya tenga suficientes herramientas el juez como para fijar provisoriamente una cuota alimentaria cautelar y evitarse así un nuevo juicio de medida cautelar. Tutela judicial efectiva, jueces ágiles y eficientes. Pero así como con todo, ¿no? También
Por ejemplo, que se ordene la entrega de objetos de uso personal. Esto también es muy importante. Las batallas que se producen entre los cónyuges para ver quién se lleva primero y quién le deja la bombita colgando al otro en la casa, que son situaciones que también colaboran a procesos de violencia familiar. Toda alta litigiosidad en el divorcio son caldos de cultivos para situaciones de violencia familiar. Y no necesito explayarme en esta gran epidemia social que significa la violencia familiar. También podrá tomar medidas provisionales sobre los bienes, sean tantos de seguridad para evitar poner en riesgo los derechos patrimoniales de un cónyuge que no administra, porque las funciones de administración de los bienes de la comunidad, los bienes gananciales siguen siendo iguales, o de individualización, ¿no? El famoso mandamiento de inventario, de hacer un inventario de los bienes que integran. Ahora, lo importante es que el 722 exige que si el juez fija una medida con respecto a los bienes, también establezca un plazo de duración. ¿Para qué? Para evitar que estas medidas cautelares funcionen in eternum. Yo obtengo la medida cautelar, digamos, de protección del bien, pero estoy obligada a, en un plazo X, mover el planteo de liquidación, porque si no, se va a caer esa medida provisional. No son para tenerlas fijadas las cautelares en forma determinante. Bueno, daños y perjuicios, ya algo estuvimos hablando, y aquí hay un principio que es interesante para mí, que viene del derecho de daños, este principio de asunción del riesgo, ¿no? No estoy diciendo con esto que el matrimonio es una actividad riesgosa en términos del derecho de daño. Podríamos decirlo, pero sí lo que estoy diciendo es que cuando uno se casa, sabe que está la posibilidad de divorciarse. Nadie tiene la vida comprada de casarse y que, o sea, todos pensamos cuando nos casamos que no va a suceder, obvio, porque si no, no nos estaríamos casando. Pero también sabe que está la posibilidad de que suceda. Esto uno está entrando al juego sabiendo el riesgo que implica el juego, con lo cual, si yo asumo el riesgo de contraer matrimonio sabiendo que puede terminar en un divorcio, mal puedo después achacar al otro el que se está yendo del matrimonio y está abandonando al barco, porque los dos sabíamos cuando entramos al barco que alguno de los dos podía llegar a en algún momento a abandonarlo. Es más, si a mí me dejaron de querer, yo prefiero que me dejen y no que me sigan, ¿no? Pero estas son elecciones personales. Ahora, la otra cuestión que también hay que tener en cuenta para hablar de este tema de daños y perjuicios es que las personas tenemos un derecho a ejercer la acción de divorcio. Es decir, el matrimonio indisoluble ha sido declarado inconstitucional en la Argentina antes de la ley de divorcio. Es más, provocó la ley de divorcio. Hizo que la Corte, al declarar la inconstitucionalidad, ¿se acuerdan el famoso fallo Sayán?, en donde antes de la ley conminó al legislativo, hagan algo porque este matrimonio indisoluble es inconstitucional. Por lo tanto, si yo tengo un derecho a terminar con el matrimonio, porque tengo el derecho a que el matrimonio no sea indisoluble, y estoy ejerciendo el derecho a terminar con el matrimonio porque me estoy divorciando, el ejercicio regular de un derecho no pueda generar daños y perjuicios, por más que provoque daños, porque así lo dice expresamente el 1718. No quiero seguir con esto porque... Quedan 5 minutos y hacemos las preguntas. Muy bien. Y esto ya lo hablamos, y esto ya lo hablamos. Esto en realidad lo hago, y acá viene un pequeño chivo, porque las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de este año son en Bahía Blanca, la universidad a la que yo pertenezco, y justamente estos son los temas que se van a debatir. Por supuesto que están invitados. Esto, 1, 2 y 3, en Bahía Blanca, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Lo dejo un segundo más. Estos son pequeños PNT que me mando, pero es todo por la actividad académica, En el intervalo dejás esa placa. Sí, tengo otra también. Ahora, para cerrar en 5 minutos, y arduo en 5 minutos este tema, el tema más candente, y estoy seguro que va a haber preguntas sobre esto, por eso lo adelanto y lo tiro sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué nos disfrazamos el 1 de agosto? ¿Qué ley va a ser? El 1 de agosto, por suerte, es sábado. 1, 2, el 3. El problema va a ser el lunes 3 de agosto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Código viejo, código nuevo? Con esto hay un tole-tole, todo el país, y hay en los operadores, es decir, ha pasado algo raro. Estamos con el código nuevo desde el año 2011, 2012, al principio parecía que era una cosa como muy disparatada, éramos pocos los que creíamos que el código podía llegar a salir y que le poníamos ahí el lomo y éramos las locas del código, estoy hablando del grupete de familia, ¿no?, que integro. 2012, 2013, 2014 finalmente se sanciona contra viento y marea porque todo el mundo pensaba que esto formaba parte de la frustración genérica de los intentos de reforma. Nadie estudiaba nada porque decían hasta que no, colegas me lo decían, hasta que no sea código yo no lo toco, como si quemara, ¿no?
que cualquiera que venía estudiando, y esta es responsabilidad de los abogados y funcionarios, de todo el operador jurídico, permanente actualización, porque estamos trabajando con esta materia, cualquiera que venía estudiando no le llamaba tanto la atención, porque lo que viene a decir el Código es lo que venía diciendo la doctrina y la jurisprudencia, no es un plato volador que aparece de golpe en la Argentina. Es una construcción, elaboración doctrinaria y jurisprudencial de muchos años. Este código se construye en base a mucho trabajo de los últimos 30 o 40 años en la Argentina. Es más, este código se construye sobre el de Vélez, no se desecha a Vélez. Se lo saluda, muchas gracias por los servicios prestados y seguimos avanzando, como en un edificio son ladrillos para arriba que seguimos haciendo y que los cimientos Vélez están. Ahora, ¿qué hacemos con los procesos que tenemos en trámite? Este problema de la aplicación temporal de la ley en el tiempo. El artículo 7 del Código Civil y Comercial replica el 3, porque este problema ya lo tuvimos con la 17711. La 17711, que fue la gran ley que reformó el Código Civil en el 68, pero que no fue una sustitución del Código Civil como tenemos hoy, sino una reforma, parché, pero una reforma importante, generó estas disquisiciones y trajo la cuestión en el artículo 3, que el artículo 7 lo replica. A partir de su entrada en vigencia, se aplican las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Con este artículo 7 podemos hacer una gran distinción. Y esto, para estudiarlo en serio, porque esto es simplemente una presentación que estoy haciendo, hay un libro maravilloso de Aida Kemelmacher de Carlucci, que es mi querida maestra, en donde claramente expone su posición respecto a la aplicación del derecho transitorio y que recomiendo altamente para este momento. La primera distinción que tenemos que hacer es entre las situaciones agotadas y las situaciones en curso, que esto es lo que nos está diciendo el artículo 7. ¿Por qué? Las situaciones agotadas, es decir, aquellas que se refieren a la constitución de la institución. Por ejemplo, si yo contraje matrimonio hace 15 años, me casé en el año 90 y pico, ese matrimonio sigue siendo un matrimonio incluso a partir del 1 de agosto, por más que los requisitos, por ejemplo, hubiesen modificado para contraer matrimonio y según la nueva legislación mi matrimonio tuviese algún problema, ¿se entiende? La constitución de la institución se rige por la ley del momento en que fue celebrado esta institución. También las sentencias firmes que se hubiesen dictado, las sentencias que alcancen grado de firmeza en el ámbito del Código Viejo, también son situaciones agotadas. No así los efectos. Y uno puede distinguir respecto a los efectos que pueda provocar una sentencia, pero una sentencia firme, por ejemplo, que haya determinado la inocencia o la culpabilidad en el divorcio, se mantiene firme, porque fue dictada conforme a la ley, el código que admitía la distinción entre culpable e inocente. Pero una sentencia que no hubiese determinado la culpabilidad y la inocencia luego del 1 de agosto, entra en el código que se entra en vigencia el 1 de agosto. A partir del 1 de agosto, entonces, no se podrá analizar la culpabilidad o la inocencia en el divorcio. Por lo tanto, esos expedientes de 5 o 6 cuerpos que andan dando vueltas por ahí, y en esto hace tiempo que venimos los abogados también especulando, ¿no? Hay algunos en donde uno pisa el acelerador y en otros donde uno pisa el freno. Vamos a dejar que esté haciendo la plancha hasta que llegue el agosto, que se me resuelve solo, y le metemos ese al acelerador, más vale que lo arregle antes, porque después me van a pedir, por ejemplo, la compensación económica. Por ejemplo, son juegos de estrategia que uno va haciendo en este momento, en cuál tiene que acelerar y cuál tiene que frenar. Pero lo cierto es que si hay una sentencia no firme, es decir, estamos en Cámara o estamos en la Corte con un problema de inocencia y de culpabilidad, al 1 de agosto deja de tener total sentido. ¿Por qué? Porque no se van a poder dictar sentencias al 1 de agosto que analicen la culpabilidad y la inocencia. Ahora, porque tiene que ver con las consecuencias no agotadas y con la extinción, el momento de la extinción, se regula por la ley del momento de la extinción. Igual todo esto no es tan sencillo como se lo estoy diciendo, es muchísimo más complicado. Alivia esto de tiremos los expedientes de la culpabilidad porque genera un relax, pero la verdad que es un tema arduo y difícil. Las normas procesales son de aplicación inmediata, es decir, todo divorcio, toda petición de divorcio que andan de vuelta. Por ejemplo, en un juicio a mí me fijaron, iniciado en febrero, me fijan, primera audiencia, estoy hablando como abogada, ¿no? Primera audiencia del divorcio, el 236 para el 18 de septiembre. Y digo, a ver, señor juez,
¿Qué estamos haciendo? Si yo lo inicio en febrero, me voy a fijar en septiembre, cuando en septiembre voy a tener código nuevo. ¿Por qué no? O por lo menos, va con convenio entero. Homológueme el convenio y entonces venga, aguanto hasta septiembre, pero pido, ni siquiera vamos a la audiencia porque ya tengo el convenio homologado y salió. ¿Se entiende? Cualquier petición que esté dando vueltas de divorcio va a tener que adecuarse a partir del 1 de agosto al requisito de la presentación de la propuesta. El juez va a tener que decir, venga usted y adecúe su petición al 438 y tráigame una propuesta de los efectos. Pero no me importa lo de la prueba de la culpabilidad o no culpabilidad. Adecúe a su propuesta. Ahora, los efectos del matrimonio a todos los matrimonios. Es decir, yo me casé hace 15 años y quiero adquirir el apellido de mi cónyuge, lo puedo adquirir sin el de. Todo eso que hablamos de los efectos son de aplicación inmediata. Los efectos del divorcio, es decir, esto, por ejemplo, de peticionar la compensación económica, solo va a poder ser a sentencias dictadas con posterioridad al 1 de agosto. No voy a poder a una sentencia dictada antes del 1 de agosto hacer el planteo de compensación económica, porque se agotó allí los efectos. Ahora, por ejemplo, si a mí me reconocieron alimentos, que los alimentos tienen una particularidad, supongamos que me reconocieron alimentos por mi condición de cónyuge inocente porque soy buena. Y fui buena. Entonces me correspondieron alimentos en razón de la inocencia. Las cuotas que se devengaron y se pagaron, obviamente, fuera, ya están. Las que se devengaron y no se pagaron, por lo tanto me las debe, son un crédito que están en mi patrimonio, intocable. Ese lo voy a poder seguir reclamando. ¿Está? Las que se siguen devengando después del 1 de agosto y que tiene que pagar todos los uno, se siguen devengando porque es un efecto que está regulado por la sentencia firme que se declaró allá. Pero mi ex va a poder usar las causas de cese del Código Nuevo para poder hacer cesar los alimentos. ¿Se entiende? Porque los efectos entran dentro de la legislación del momento que se aplica. Por eso digo, es un tema que hay que tenerlo con mucha minuciosidad e ir analizando caso por caso, en donde uno puede hacer planteos genéricos, de decir, situación extinguida, no extinguida, constitución y demás, como para tener un primer pantallazo, pero después hay que empezar a analizar uno a uno los distintos supuestos que pueden llegar a plantearse. Y en esto les digo que hay ya revuelo doctrinario porque hay dos claras posiciones respecto a esto. La opción del régimen matrimonial, cualquier matrimonio a partir del 1 de agosto puede ir a los escribanos y cambiar del régimen de bienes si quieren, a pesar que hayan venido toda su vida con el régimen de comunidad, podrán, porque era el único, podrán a partir del 1 de agosto optar por el régimen patrimonial. Y lo último, esta norma transitoria que también aprobó, ustedes saben que la 26994, que es la ley que aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, trae algunas normas transitorias, que son estas normas específicas de derecho transitorio, que como no lo mencioné, pero lo digo ahora, desaparece la separación personal como modalidad de terminación del matrimonio, solo se regula el divorcio, no se regula la separación personal. Esto porque la gente acudía a la separación personal porque no le daba el plazo para ir al divorcio y que luego rápidamente convertía, es decir, la figura de la separación personal ya había dejado de tener sentido, tuvo sentido cuando se sanciona la 23.515, pero ya no se utilizaba, pero puede ser que haya sentencias de separación personal y que como desaparece el Código Civil, desaparece también la conversión en divorcio. Por lo tanto, esta disposición transitoria resuelve el problema de las sentencias de separación personal que puedan ser convertidas en divorcio vincular, en divorcio en definitiva, y los requisitos que impone la norma es, si están de acuerdo los dos, lo peticionan y sale, no hay plazo exigido, ningún plazo, los dos van, peticionan y sale la conversión y se debe inscribir, y si no, el que lo peticiona tiene que darse traslado al que es peticionado, la conversión, pero simplemente notificado de este traslado, es decir, no es necesario su consentimiento para que pueda ser convertida la sentencia. Termino y hablaremos luego de uniones convivenciales.